Bueno, estimados amigos, amigas, es un placer, como siempre, estar con ustedes, estar en contacto con ustedes, eh, hablando del mundo del trabajo, de las relaciones laborales, de los derechos, de las normativas laborales que amparan, protegen el trabajo en el Uruguay, en el mundo, la normativa internacional. En la jornada de hoy, voy a dedicar este espacio que tan generosamente nos conceden para hacer algunos comentarios sobre un conflicto laboral, una controversia laboral que se viene desarrollando de los trabajadores de la industria pesquera. Trabajadores de la industria pesquera. Ustedes saben que esto ha sido una cuestión que se ha comentado mucho en la prensa en general, pero a mí me gustaría darles algunas visiones de carácter normativo sobre el régimen de trabajo del pescador en el Uruguay. Ustedes saben que hay básicamente dos tipos de prácticas pesqueras. Una es costera, se llama, barcos de pequeño calado y que navegan, digamos que en las costas del mar uruguayo, realizando obviamente tareas de pesca. Y después hay otra pesca que se llama de altura, donde la salida de estos barcos, la navegación de estos barcos se hace de manera más extendida, o sea, navegando más profundamente para realizar la práctica pesquera. La normativa que comprende a estos trabajadores está negociada, redactada en el grupo 3, su grupo 1 de Consejo de Salarios, que es donde se establecen las condiciones de trabajo para estos trabajadores. Algunas de las condiciones de trabajo que están sin resolver y que han motivado esta situación, bueno, tienen que ver con, por ejemplo, la falta de la limitación de la jornada. Los trabajadores de la pesca, los tripulantes de buques pesqueros uruguayos, navegan y practican la pesca sin límite de horario. ¿Bien? Sin límite de horario. No hay horario de comienzo y horario de terminación de la jornada. Esto evidentemente es un gran problema, no solamente para el físico de estas personas, que se desgasta de manera rápida, por las condiciones inclementes en las cuales realizan las prácticas pesqueras, sino que además tienen una jornada absolutamente ilimitada. El diálogo con trabajadores del sector nos ha puesto al corriente de jornadas de trabajo de más de 20 horas, ininterrumpidas, a veces con tiempo simplemente para comer un bocado y continuar la jornada de trabajo. Hay que recordar que acá existe una ley de 8 horas, que es de 1915, la ley 5.350. Es una norma que tiene vocación abarcativa de todos los sectores de trabajo del Uruguay, industriales y comerciales, y aquellos que no quedaron comprendidos, como fue el trabajo doméstico o el trabajo rural, ustedes saben que fueron objeto de regulación con leyes posteriores. Entonces, no hay nada que explique por qué los trabajadores de la pesca no tienen limitación de la jornada, o no se les permite la limitación de la jornada, o no se habilita la limitación de la jornada y el descanso. La ley 5.350, la ley de 8 horas, establece claramente la limitación de la jornada en 8 horas. Pero también está el convenio 1 de la OIT, que es de 1918, que establece también la limitación de la jornada en 8 horas de trabajo. Bien, la Declaración de Filadelfia sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo establece, entre otras cosas, el derecho a la limitación de la jornada, pero también establece que el trabajo no debe ser considerado como una mercancía. ¿Qué implica esto, estimados y estimadas? Bueno, implica que el trabajador no puede ser considerado como una cosa, como un accesorio al sistema empresarial. En este caso, los trabajadores de la pesca no podrían ser considerados como un accesorio al barco que integran para salir a pescar. Entonces, el tripulante de un buque pesquero
en todas sus dimensiones, tanto el tripulante que realiza la actividad de pesca, como el patrón de pesca, que es el que conduce el barco, como el maquinista, que es el que hace que el barco funcione, el que hace que el barco funcione correctamente y pueda desplazarse. Ninguno de ellos, en algunas condiciones, sobre todo en los buques costeros, de pesca costera, tienen respetado el descanso y la limitación de la jornada. Este es uno de los motivos por los cuales los trabajadores de la pesca están en el actual conflicto. ¿Ah? El resto de las cosas que se manifiestan por parte de distintos actores políticos, empresariales, son cuestiones accesorias y muchas veces se manifiestan en torno a ocultar la realidad de la discusión que está en ciernes, que es justamente la limitación de la jornada del trabajador de la pesca. Hay que recordar también que los trabajadores de la pesca, nucleados en el grupo 3 de Consejo de Salarios, no tuvieron derecho a la negociación colectiva. O sea que la 10ª ronda de Consejo de Salarios, ustedes recuerden que estamos en la 11ª ronda, la 10ª ronda de Consejo de Salarios no existió para los trabajadores de la pesca. El Poder Ejecutivo está en falta, estuvo en falta en eso, sigue en falta porque no se ha concretado esa convocatoria. Suponemos que se va a concretar en esta ronda, pero la responsabilidad clara es del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo anterior. Eso es clarísimo. Bien. A los trabajadores se les negó la negociación colectiva de carácter tripartito, en el marco de los consejos de salario, lo cual es una negativa más para los trabajadores. Los trabajadores de la pesca, además, fueron objeto de un parate empresarial. El año pasado, 8 meses, los empleadores no sacaron los barcos a pescar porque, como ellos mismos lo manifestaron, tenían un conflicto con el gobierno para lograr subsidios. Hay que tener presente que la actividad pesquera, esto es público, la actividad pesquera, o sea, los empleadores, los dueños de los barcos, tienen importantes subsidios estatales, subsidios que la sociedad toda, nosotros todos, de alguna manera soportamos con nuestro patrimonio. Subsidios en tarifas públicas, subsidios en aportes a la seguridad social y un conjunto de cuestiones que tienen que ver con que ellos sigan con su actividad y que su actividad empresarial sea rentable. Entonces, ahí tenemos un problema también. ¿Qué problema tenemos? Bueno, justamente el problema de que los empresarios de la industria pesquera, los dueños de los barcos, que se llaman armadores en la jerga de la pesca, bueno, tienen importantes subsidios estatales. Subsidios pagos por toda la sociedad, por todos nosotros, para que su actividad sea productiva. Sin embargo, esa producción la hacen sin respetar algunos derechos, como es el derecho a la limitación de la jornada, que es una cuestión que hay que regularla, que como sociedad tenemos que interpelarnos si es lícito que se hagan trabajos de esa manera. Yo creo que no es lícito, yo creo que hay que respetar los derechos de la gente, creo que el trabajo no es una mercancía y creo que los trabajadores y trabajadoras de este país tienen derecho a no enfermarse trabajando, a no morir trabajando y a no ser sometido a condiciones de ilimitación de la jornada. Todos tenemos derecho a trabajar 8 horas y después resolver qué hacemos las restantes horas. Entonces, ese es el gran centro de este conflicto. Una cuestión que tampoco es menos importante, tiene que ver con la calificación de estos trabajadores, de los marineros, para realizar determinadas tareas como se llaman las guardias de puente, que básicamente es conducir el barco. Los marineros, los tripulantes de los buques pesqueros, simples tripulantes de buques pesqueros, no tienen esa calificación. Sin embargo, son de alguna manera compelidos, obligados, conducidos a hacerla. Bien, es como si usted, que está escuchando esto, sea obligado, compelido, conducido a manejar un auto, un camión, sin libreta de conducir. Básicamente es eso. ¿Qué es lo que dicen los tripulantes? ¿Qué es lo que dicen los trabajadores de la pesca? Dice, bueno, entonces es una tarea para la cual yo no estoy calificado, no debo seguirla haciendo.
Y ese es otro centro de conflicto, otro centro del conflicto que se está desarrollando. Es importante que ustedes como sociedad manejen esta información de calidad. Yo estoy abierto a que me quieran consultarme más sobre este tema, que no es un tema menor, porque es una industria importante, porque explota bienes naturales de todos nosotros. El pescado, los peces, mejor dicho, que están en nuestros mares, son propiedad de todos nosotros. ¿Ah? Y es lícito que como sociedad nos planteemos si esos recursos naturales, propiedad de todos nosotros, deben ser explotados de esta manera. Deben ser extraídos, pescados de esta manera. O sea, en estas condiciones, con trabajadores que no son respetados en sus derechos. Estimados amigos, les agradezco, se me fue un minutito más la comunicación. Les agradezco la atención dispensada y estamos siempre a la orden para evacuar y para escuchar y para compartir, intercambiar dudas sobre el mundo del trabajo y la normativa laboral.